ده قبل فيديو ليه؟
Ado, ¿cómo estás? Hola, buen día. No, los veo a ustedes, no me veo yo, pero los veo a ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. No, mejor. Yo voy a hablar en inglés, pero puede hablar en español. Yo comprendo todo, nosotros comprendemos todo, pero no hablo español hace mucho tiempo, como te digo. Eh, if you can open your video, it would be better for us because then we can see you. I'm looking for that, but I see the audio and I can see chat, that, but not the video, you know? Yeah, So, yeah. When it's written video, and then if you click, it will open your video. but it is I cannot see where I video. think it's in the left side. In the left side, I can see audio, audio, very Yeah, well, and but not, then and then nothing. That's ah, strange. It's the first time that happens to me that I can okay, see the a maybe picture of a camera, so that I can. maybe yeah, maybe it's here. I will check here. I think maybe I can open here. Yes, Let me please, see. because Okay. I cannot see any any symbol with video. Okay. Yes. Ah, unirse como. Oh, yes. Because you Nice. upgrade me as a panelist. Yeah, now it's perfect. Now that's Okay. okay. Yeah. I'm at home and it's very cold. I'm in front of the bonfire. Oh, that's great because here is cold, but we don't have a fire. Uh, I think we can wait for 4 minutes and then we can start, okay? No worries. No worries. I will speak in Spanish very slowly. If something is not clear, I can turn to English. Not, not. A sessão já começou. Okay. Já pode começar. I think we are already online on YouTube, so I will start. So I really, gracias, muchas gracias por aceptar la invitación para presentar. I will switch to English because I haven't been speaking in Spanish for a long time, but we understand you in Spanish, so you can speak in Spanish. I really thank you for accepting to participate in the seminar. Conrado Ramos is a professor of government and public administration in the Department of Political Science in the Faculty of Social Science uh, from the University of La República Uruguay. And he will speak here about the book he just published and organized with Guy Peters and Paniza. It's called The Politics of Patronage Appointments in Latin America. And also, he's the General Secretary of the CLAD, Centro Latino-Americano de Administración para el Desarrollo. So I really appreciate your time to talk to us. I will start and the floor is yours. So please make your presentation. I will open when you want me to. I can open the table that is in the introduction of the book. And again, I really appreciate your time and your exposition to talk to us. Thank you. It's me, the one who is honored to be with you, talking about something that is
it is our passion of all the editors, Guy Peters, Francisco Paniza. Now we are launching a handbook now in June uh, about politicization, clientelism, and patronage by Emerald Group. But the- I will switch to Spanish, but I promise to speak as slowly as I can. I don't know if I clear because my Rio de la Plata's accent can be very. Uh, um, este libro nos costó muchos años hacerlo. The neglected side of the story of governments, y nadie tenía interés en financiarlo. Nos costó mucho, mucho conseguir financiamiento para este libro. Fuimos con pequeños aportes de nuestras universidades, de Pittsburgh University, London School of Economics, pero pequeñas cantidades. Nos presentamos a un proyecto más grande en la London y no fue seleccionado. Y a mí en mi universidad también me costó mucho poder, poder conseguir dinero para poder financiar. Afortunadamente, como nosotros decimos en la introducción, está sonando un teléfono, pero ya va a dejar de sonar. Ya. Afortunadamente, como nosotros decimos en la introducción, pudimos hacer unos 3 o 4 workshops donde nos encontramos y pudimos discutir bastante el concepto de patronajo, y en un principio no teníamos una tipología, sino que eran más taxonomías, eran roles que le atribuíamos a algunas personas, pero no habíamos logrado construir una tipología. También enviamos papers que fueron rechazados simplemente por la definición que tomábamos de patronaje, porque en América Latina se trabaja mucho bajo la influencia de la academia norteamericana y el concepto de patronaje está muy, muy vinculado a clientelismo electoral. Entonces, cuando uno toma un concepto de patronazgo, como lo explica ahí bien en el prólogo Mary Lee Grindle, diciendo, no hacemos ninguna asunción prematura sobre si es bueno o malo, sobre si va a favorecer las políticas públicas o no, ya eso genera un poco de contrariedad en los reviewers que veían nuestros papers. Y entonces no fue sencillo lograr traer las definiciones de Kopecky, Myers, Pirova, que habían hecho un estudio en Europa con muchos países, y que el concepto que usaban de patronazgo era un concepto que a nosotros nos parecía adecuado trabajar. Y eso no fue nada sencillo. Lo que sí nosotros nos fuimos dando cuenta también es que las dimensiones que Kopecky y compañía trabajaban no nos conformaban. El control reward. ¿Qué quiere decir control? A través, cuando predomina es control. Control es control sobre la política pública para hacerla, para poder llevar a cabo un programa de gobierno, o control al estilo comisario político como Trump
porque, o Bolsonaro, que piensan que la burocracia es el swamp. Y eso no quedaba claro en los estudios, no queda claro en los estudios que hicieron en Europa Kopecky y compañía. Por lo tanto, tuvimos que andar nuestro propio camino y, y utilizar nuestras propias dimensiones. Sabíamos que el patronazgo está muy asociado a los temas de lealtad. Sin lealtad no hay patronazgo. Es una relación diádica. Y eso si no hay una relación diádica, no estamos en presencia de un patronazgo. Tiene que haber un patron, ¿no? Y un client, o puede ser political appointee, o como lo querramos llamar, pero uno depende del otro. Esto fue una discusión también muy fuerte este, con los autores peruanos, con Paula Muñoz, eh, que sostenía que en Perú los tecnócratas no era no sostenían una relación de patronazgo con los políticos, porque los tecnócratas eran más fuertes que los políticos. Y nosotros nos costó mucho convencerla de que el político en última instancia, aunque fuese débil, siempre tenía la capacidad de contratar o despedir al, al client, al political appointee. Entonces, sí había una relación diádica y de patronazgo, aunque los tecnócratas peruanos sean muy fuertes y permanezcan más de un gobierno, etcétera. Pero entonces, algo que parece en algunos, hoy vemos bastante, nosotros tenemos de este libro un artículo que se llama Roles, Trust and Skills, y hoy en día es un artículo muy referido y se usa bastante la tipología. Pero en los momentos estuvimos más de 10 años trabajando en esto, y tratando de... Hasta eh, la tipología surgió como surgen estas cosas en una servilleta, de bar, en un bar, en un hotel con Guy Peters escribiendo, y no, y todavía no entiendo cómo surgió bien, pero lo que sí sabíamos es que teníamos en las dos aristas de la tecnología. Una era, bueno, si la confianza, que es la base del patronazgo, la lealtad y la confianza, digo, bueno, de un lado, este, vemos que hay confianzas partidarias o no partidarias. Dijimos no partidarias porque podían haber confianzas personales, pero también de otro tipo que no fueran partidarias. Guy Peters ha publicado creo que con la Universidad de Seúl y sobre países asiáticos, ha utilizado esta tipología y le ha agregado una celda, le ha agregado confianza social, es decir, corporativa. Entonces uno tiene partidaria, no partidaria y corporativa. Pero en aquel momento en que escribimos este libro, no, esto de la confianza social no estaba, era partidaria y no partidaria. Y luego del otro lado, no, yo no te pedí que pusieras todavía pero no sé si vale la pena para los que nos están escuchando. Mi idea es contarles cómo arribamos a esto, por qué nos pareció un avance sobre este tipo de estudios, y dejar mucho tiempo para la interacción con ustedes. No aburrirlos con un masazo, porque
también podríamos discutir en eterno cuestiones metodológicas, que nos costó mucho también seleccionar metodologías. Sí, Excelente. sí, Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Entonces decía que de un lado veíamos que la naturaleza de la confianza puede ser partidaria o no partidaria. Y veíamos que del otro lado los political appointees tenían unas mochilas, skills, hab- traían habilidades, traían un background que podía ser más técnico o más político. Y a partir de ahí dijimos, bueno, combinando estas dos dimensiones, nos pueden aparecer los roles y los motivos. O sea, también distinguir entre roles y motivos tampoco es sencillo. Creo que cada tipo de la tipología describe más un rol que cumple el political appointee una vez que es designado en la maquinaria de gobierno. Entonces, volviendo, sabemos que todas las democracias tienen un segundo, me está sonando el celular y lo voy a cancelar. Entonces, sabemos que todas las democracias tienen personas designadas directamente en la maquinaria de gobierno. Y no damos por supuesto de que eso es una mala cosa. Eh, y eso que yo, por ejemplo, me pasé en Uruguay trabajando muchos años tratando de profesionalizar el servicio civil. El tema es que como politólogos, en algún momento nos preguntamos, bueno, pero ¿qué pasa que los intentos de profesionalizar el servicio civil en América Latina no funcionan, no caminan? Incluyendo Brasil, que es el servicio civil más meritocrático en América Latina, no logra construir un sistema de alta dirección pública meritocrático. Las idas y vueltas que tienen los dirección y asesoramiento superior en Brasil y las veces que he ido durante décadas a ENAPI a hablar sobre estos temas, las personas que presentan mucha insatisfacción en el sentido de que entran en el sistema, pero su promoción en el sistema no depende muchas veces de su rendimiento, sino de sus conexiones políticas. Entonces, yo no estoy criticando el sistema de dirección y asesoramiento superior. Lo que digo es que todos los países tienen problemas para mejorar la profesionalización de sus servicios civiles. Chile tiene un sistema de alta dirección pública con sus problemas también, porque seleccionan muy bien el primer y el segundo nivel, pero luego cambia el gobierno o cambia el ministro y cambian a las personas, lo que hace que el sistema se estremece, tambalea mucho el sistema por la poca permanencia que tienen, o sea, pierde credibilidad. Y el resto de América Latina no tiene un sistema de alta dirección pública. Y en la mayoría de los países tampoco hay un sistema profesionalizado de servicio civil en los eslabones más bajos de la carrera, ya no entonces, o sea, ¿qué pasa que nos cuesta tanto? ¿Por qué a los políticos? Y bueno, ¿será que no hay un sistema adecuado de incentivos a los políticos para poder enfrentar este tipo de reformas? Tampoco a los ministerios de finanzas.
porque se supone que cuando los préstamos de los organismos multilaterales, siempre son los ministerios de finanzas los que encabezan este tipo de reforma. Y, por ejemplo, yo como director del Servicio Civil en este último periodo de la calle Pou, yo fui viceministro de Planeamiento con el primer gobierno de Tabaré Vázquez y ahora fui director del Servicio Civil de la calle Pou. Mi principal enemigo fue el Ministerio de Finanzas, no por un tema fiscal, porque era una reforma sostenible y muy rigurosa fiscalmente, sino porque transparentaba el sistema salarial y le quitaba privilegios a determinadas áreas del Estado, como el Ministerio de Finanzas, y entonces pagaba lo mismo un administrativo en el Ministerio de Desarrollo Social que en el Ministerio de Finanzas. Entonces, el principal opositor a una reforma era el Ministerio de Finanzas. Es decir, son muchas las razones por las cuales los distintos sistemas políticos y los políticos no se convencen de profesionalizar el servicio civil en América Latina. Ahora, nosotros decíamos, eso es, entonces entendamos qué beneficios tienen con el patronajo. Si no entendemos al patronajo y por qué nuestros políticos se apegan tanto al patronajo, no vamos a poder hacer buenas reformas del servicio civil. Un poco esa era también la línea de pensamiento. Y entonces lo que dijimos es, bueno, pero estas personas, cuando son designadas en la maquinaria, ¿qué hacen? ¿Cuáles son los motivos por los cuales son designados en la maquinaria? Y vimos que eso no estaba estudiado. En América Latina, el patronazgo, en todo caso, se estudiaba de dos formas. Proxis, es decir, no se estudiaba el patronazgo per se estudiaba cuántos cargos estables de tenure versus cuántos eh, temporales. Entonces, la proporción de tenure y temporales daba la magnitud del patronazgo y lo que se trataba de entender eran los determinantes institucionales que hacía que aumentara o disminuyera el patronazgo. Grismala-Busse o en Brasil, el famoso estudio, ahora no me sale el nombre, estoy retirado de la academia, entonces, pero hay, bueno, un famoso estudio en Brasil de patronazgo, muy basado en esa línea. Entonces, pero no se estudiaba el patronazgo per se estudiaba los determinantes que hacían que el patronazgo creciera o disminuyera, entendido como la proporción entre tenure y short temporary contracts. Por otro lado, el patronazgo también se estudiaba desde el punto de vista del patronazgo asociado al clientelismo electoral, a los Aullero, bueno, muchos, como diciendo, bueno, el Estado no llega a determinados lugares y ese rol lo sustituye los partidos o no siempre partidos, sino agentes electorales contratando personas o punteros, le dicen en Argentina, que organizan a la comunidad y les consiguen puestos en la municipalidad o en la gobernación o en algún otro lado y entonces eso evita el estallido social, el patronazgo, como en ese sentido es funcional a la estabilidad democrática. Y en Brasil lo mismo, a nivel de gobiernos subnacionales, no tanto a nivel federal, pero sí eso está muy estudiado a nivel de gobiernos subnacionales.
Entonces, esas eran las formas de estudiar el patronazgo en América Latina. Entonces no encontrábamos, la verdad que no encontramos otras. El que más se acercaba a lo que queríamos era Gerardo Sherlis, que venía de Leiden, había hecho su doctorado con Peter Mayer, entonces había participado de la investigación que había hecho Kopecki, Mayer, Spirova y había estado. Y Gerardo desarrolló de alguna manera Gerardo trabajó con nosotros, trabajamos un tiempo con él, y también nos ayudó a pensar mucho en esta materia y estudiamos, por eso cuando estudiamos Argentina, Gerardo empezó, luego él tuvo y luego terminamos con Mercedes Llanos, el capítulo de Argentina. Es más, yo hice entrevistas en Argentina y ahora les cuento alguna anécdota corta. Pero bueno, entonces, volviendo a la lámina, si podemos volver a la lámina, yo no la veo acá, pero capaz que está. We have the table open. Do you want me to close or Eh, let open? just the slide, if you have it. It's here. It's here. It's showing, I think, It's there. yeah. It's me that I can see it then. Just a second. Hola, amor, estoy en una conferencia con Brasil. Dale, beso. Chao. My wife and that. But I remember the slide, so don't worry about that. So, entonces lo que hicimos fue ver qué es lo que hacen, cuáles son los motivos por los que se contrata a alguien, y todavía nos faltó mucho, porque nos falta ver qué juegos de poder tienen esos actores adentro de la maquinaria o afuera de la maquinaria, porque influyen afuera de la maquinaria, qué coaliciones hacen. Hay mucho para estudiar a partir de ahí que nosotros no lo hemos hecho. Simplemente nosotros avanzamos sobre esta tipología y lo otro que hicimos fue discutir mucho cómo, qué configuraciones predominaban. Es decir, en el Chile de la Concertación predomina el político programático, es lo que ellos le llaman el tecnopol, es decir, es una persona que que entra por confianza política, pero muy basado en sus conocimientos técnicos. Velasco, ministro de Economía, por ejemplo, en el segundo gobierno de Bachelet, para dar un ejemplo. O Rodrigo Egaña, jefe de gabinete de Lagos y director del Servicio Civil, yo qué sé. Sí, gente con mucha preparación académica, pero con muchos vínculos en la maquinaria partidaria. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ¿qué es lo que predomina? ¿Qué configuración predomina? ¿O predomina otro tipo de configuración? Predomina el técnico, el técnico programático, el tecnócrata. Hay más tecnócratas que aparachics. ¿Y por qué en un lugar hay más tecnócratas que aparachics? Ahí nos fuimos dando cuenta que en la región andina, con partidos colapsados, el partido político no juega un rol importante a la hora de designar a alguien. Lo importante es un político que quizás armó su partido hace un año y trabaja con técnicos para poder hacer ajustes fiscales. No tiene ni siquiera de dónde sacar
gente del partido, porque el partido está recién fundado. Pero también hay que verlo en evolución esta. Cristina Fernández de Kirchner, que ahora fue juzgada, ¿no? Está ese tema del momento. Cuando forma el Frente para la Victoria, que no era, si bien venía del peronismo, pero es un partido nuevo, cuando designa personal en la maquinaria de Estado, era mucho personal que era muy cercano a ella o a los aliados de ella en el gobierno, pero no era gente que venía de una maquinaria política vieja, extensa. Ahora, luego, cuando el Frente para la Victoria queda 12, 13 años en el gobierno, claro, terminan siendo gente del partido, gente que en un principio entró porque tenía conexiones directas con personas de la Casa Rosada, luego terminan convirtiéndose en un partido y reproduciéndose como aparatos de partido más que de confianza personal. O sea que esto evoluciona en el tiempo. Cuando nosotros estudiamos los aparachiks, también luego vimos que podía haber subtipos. ¿Qué quiere decir aparachic? Y bueno, es alguien que está más porque viene del partido político, pero además por su skill político, porque sabe operar políticamente, porque es un comisario, pero no por su rol técnico, necesariamente. Entonces, luego vimos que había distintos subtipos de aparachic, pero no es lo mismo el operador político, que creemos que cumple un rol muy necesario, es alguien que quizás tiene conexiones con el mundo sindical o con el mundo empresarial o con las ONGs, y olfatea, negocia antes de que el Ejecutivo diseñe una política determinada o la mande a estudio del Parlamento, o negocia mucho con los diputados de un lado y otro, es un operador político, y nosotros creemos que es una figura necesaria en las democracias, sobre todo en las democracias más de corte consociativa, donde todo se discute, donde Uruguay es muy una democracia de ese tipo, de bargaining permanente, permanente. Chile no. Chile es distinta. Chile es más, toman una decisión técnica y la llevan a cabo sin demasiado bargaining y después tienen de repente un escándalo como el Transantiago, que fue un proyecto muy costoso de movilidad metropolitana, pero con mucha elaboración técnica y con poco olfato político. Pero el aparachic también puede ser un comisario político, como les daba el ejemplo de Trump. O sea, cuando se hacían entrevistas, que hay Levy y otros que han hecho muchas entrevistas, en Rockman, que han hecho muchas entrevistas en la maquinaria de gobierno, señalan que en realidad los funcionarios públicos estaban hartos porque tenían un comisario, cada equipo tenía un comisario designado para ver todo lo que hacían y no podían tomar ninguna decisión sin que el comisario lo autorizara. Entonces, ahí hay otro subtipo de aparachic que no necesariamente es el operador político. No sé si se entiende esto que estoy diciendo, o sea, una diferencia dentro de un mismo, de una misma celda y un rol, que es el aparachic, puede haber subroles, subtipos. Ahora, lo que nos dimos cuenta era con el Expert Survey, que fue la metodología que usamos con todos los problemas que tiene, que Ed Page en la London ya ha marcado, que muchos han marcado,
igual nos enloquecimos tratando y tuvimos muchos errores metodológicos, eh, porque es muy difícil cuantificar eh, qué las personas que entran por designación directa y cuáles son sus roles y cuantificarlo. Eso. Y tratar de cuantificar un subrol ya ahí es imposible, porque hay que hacer estudios etnográficos, sentarse al lado de una persona y ver cuál es el rol que está cumpliendo. Eso no se hace por entrevistas, ni entrevistas a expertos, ni snowballing. Es imposible, es imposible. Entonces hay que elegir o sacrifico el tema de los subroles y trato de cuantificar algo o me olvido de cuantificar y lo que tengo son entrevistas, más o menos como muchos han hecho. Nosotros teníamos quizás más de 100 entrevistas en cada ministerio de los ministerios que seleccionamos fue con el criterio de Richard Rose, tener un ministerio, ahora no me acuerdo bien, de uno productivo, uno social, uno político y uno económico, ¿no? Y después está uno de exteriores. Pero fue un poco el criterio ese de tener un ministerio representativo de un área. Pero también hay que estudiar si el patronaje no varía según el policy field que estoy, y sí, y varía, y eso es claro también. Y después, en los niveles, es el mismo patronaje, el nivel alto, medio, bajo, cómo se estudia, cuáles son las configuraciones. Lo que les quiero decir es que es muy difícil cuantificar. Nos enloquecimos tratando de cuantificar y poder tener algo homogéneo, tener un template y darle a los investigadores un template donde tuvieran que hacer entrevistas y hacer el esfuerzo de cuantificar y de comparar. Fue muy difícil. No, no lo volvería a hacer, no volvería a tratar de hacerlo. Pero eso en cuanto a la metodología, es, eh, pueden haber otras, y hoy hay otras metodologías. Guy nos ha contado que con los asiáticos ha aplicado otras metodologías, pero hoy en día el problema es, o uno se va por algo cuantitativo y entonces aumenta el N indiscriminadamente para ser más certero, pero pierde en calidad de análisis de caso, o se va al otro extremo y hoy son todas ciencias compartimentales. Entonces se hace un focus group con un grupo y se lo estudia, pero tampoco saco demasiado de ahí como para entender a nivel nacional. Lo otro es las series históricas, ir estudiando las distintas presidencias como se hizo en Brasil, ¿no? Si es mismo el patronaje de Bolsonaro que el de Dilma Rousseff, y evidentemente no, porque el sistema de partidos en Brasil estaba más altamente institucionalizado en la época de Dilma que en la época de Bolsonaro. Está más débilmente institucionalizado, pero y el PT era como más robusto, ahora volvió, pero en el periodo que nosotros estudiamos esto había caído mucho. Y entonces se ve mucho, y con Bolsonaro también se ve mucho esto otro de la confianza o la lealtad corporativa. Muchos militares en puestos de confianza alta. Entonces, mientras que el PT tiene mucho más sindicalistas, por ejemplo. Es igual que el Frente Amplio en Uruguay, cosa que no se encuentra ni en Chile. En Argentina, un poco la pregunta siempre la pregunta es, ¿qué está pasando con el sistema de partidos también? Pero el sistema de partidos no es la única variable que influye sobre el patronazgo. Nosotros teníamos factores estructurales y factores de agencia.
Y también nos costó mucho, no fuimos muy parsimoniosos metodológicamente al combinar factores estructurales y factores de agencia para explicar por qué había una configuración dominante de patronazgo en un gobierno y no en otro. Porque es difícil también, es muy difícil hacerlo parsimoniosamente. ¿Por qué? Porque uno puede estudiar la fuerza del presidente, si estamos en un hiperpresidencialismo o no, a la hora de estudiar el patronazgo, porque el tema es, ¿quién designa? ¿Quién es el patron? ¿El presidente? ¿El ministro? ¿Niveles medios de la burocracia? ¿El partido? En Uruguay veíamos que es el ministro en consulta con el partido, por lo general. Este, y los cabezas de lista en Uruguay le acercan al secretario de presidencia, que se reúne luego con el presidente, cuando se reparten los cargos más importantes del gobierno, son los cabezas de lista del partido, si es una coalición o si es un partido como el Frente Amplio que actúa como una coalición, los distintos cabezas de lista entregándole nombres al presidente. O sea, pero entonces son, y luego el presidente designa a algunos, pero le deja a los ministros en consulta con el partido. O sea que, y eso es muy distinto en distintos gobiernos y en distintos países, cómo se designa. Entonces, lo que les quiero decir era, ¿qué influye a la hora de entender por qué hay una patrón dominante de patronazgo? Por ejemplo, acá hay aparachics y dentro de los aparachics son comisarios políticos, no operadores. Y eso es lo dominante en este país o en este gobierno, en este gobierno. Bueno, ¿y ahí qué influye? El sistema presidencial, los poderes del presidente, poderes constitucionales y poderes partidarios, eh, si el sistema de partidos, si está altamente institucionalizado o no, y hay toda una discusión de cómo se mide el sistema de institucionalización de partidos, o sea que uno puede entrar en discusiones infinitas con esto, o el sistema o factores de agencia. Es decir, si es un presidente que quiere venir a revolucionar o es un presidente gradualista, como era Tabaré Vázquez o como son los presidentes uruguayos por lo general. Tabaré Vázquez decía, mis dos Biblias son el programa de gobierno y la Constitución. Y él quiso hacer un TLC con Estados Unidos y el partido de gobierno le dijo, esto no está en el programa de gobierno, no va. Y no fue. No fue. El canciller en ese momento, que era Gargano, líder del Partido Socialista en aquel momento, le trancó el TLC con Estados Unidos a Tabaré Vázquez. Eso no pasa en un hiperpresidencialismo como el argentino. No, no viene un partido y le dice, mira, esto no está en el programa de gobierno y no va. El presidente lo pasa por arriba al partido inmediatamente. Milei jamás se pondría, es él el partido. Y nadie conoce el programa de gobierno. No se discute el programa de gobierno. Ahora en Uruguay, acá en los 100 días de gobierno de Yamandú Vázquez, hay una gran discusión porque las bases del Frente Amplio están reclamando si se están cumpliendo con las promesas programáticas o no. Entonces, es muy distinta a una configuración de otra y entender las configuraciones de patronazgo. Bueno, yo creo que lo dejo por ahí, porque les quise demostrar lo que nos costó que se aceptara la definición de patronazgo, que no es moralmente ni buena ni mala. Y eso que todos veníamos de, del, de, de tratar de defender la profesionalización del servicio civil, pero también entendemos que una cuota de patronazgo es necesaria.
El tema es cuál es la calidad de ese patronajo y si ese patronajo es funcional al sistema de partidos, al sistema político en el que se está presente. Bueno, muchas gracias y no sé si fui confuso o no en la explicación. Gracias, Conrado. So generally we open for questions from the students, the PhD master students and some graduate students, and then we open to professors. So I will open first for students, and if someone, you can write on the chat and I can read, or if you want to speak, I can open the microphone, so let me know by the chat and then I open the microphone. So Okay. first generally we wait 1 minute so the students will. Don't worry, don't worry. Don't worry. Okay. I can't see anything now. I see only a white picture with Zoom, and I can't see anything. But if you upgrade me as panelist, probably I can see something. Okay, so. Okay, the chat was closed, so now I open. So if Okay. someone wants to write here, I can open the microphone. Now I see. I should, if you allow me 2 minutes, I will, voy a prender la luz, pero como tengo un pie menos, tengo que ponerme una prótesis para poder caminar. Y es un segundo nada más que les pido así prendo la luz. Es un segundo. Ay, ay, ay. Qué amor. Ah. Ahora. Ahora sí. Now, sorry about that. Okay, students didn't hand their hands and didn't write anything in the chat, so I will open to everyone.
I think it also just to acknowledge that Eduardo Green is participating because Eduardo connect us and he's watching here, the professor from Fundação Getúlio Vargas. Tem uma pergunta no question Q&A. Oh, okay, I will read here. So Lorena said, muchas gracias por la presentación y por explicar cómo surgió el libro y las líneas de investigación. Me pareció muy interesante el esfuerzo de pensar sobre cómo crear tipologías. Quería pedir si pudieras explicar un poco de la parte metodológica del libro. Bueno, nosotros usamos, veíamos que para los estudios que no eran cuantitativos, los que son cuantitativos, como les decía, se usan proxies, no se estudia el patronazgo por se, no conocíamos ningún estudio de patronazgo con aproximaciones cuantitativas. Lo que se hacía cuando se comparaba el patronazgo desde este punto de vista, no con tipologías, pero sí con taxonomías, es decir, hay muchas taxonomías, sobre todo para los special advisors en el mundo anglosajón, ¿no? Conaton, una irlandesa, bueno, y otros más tienen fixers, minders, bueno, ven roles determinados, pero en realidad utilizan estrategias de snowballing. Empiezan a preguntar a alguien y después de ahí van entrevistando, pero siempre son entrevistas. No hay una metodología que se aproxime a algo cuantitativo, que trate de. Entonces nosotros tratamos de hacer algo intermedio, un expert survey, que dijera, bueno, pedíamos un mínimo de entrevistas, y las entrevistas tenían que ser a funcionarios, a políticos, a stakeholders, académicos, periodistas, y que tuvieran un mínimo de 30 aproximadamente, y que les preguntábamos de alguna manera, ¿qué porcentaje de, mm, de personas con capacidades técnicas más que políticas existe a nivel alto, medio y bajo? Entonces, claro, cuando uno hace 30 personas y de repente las, los números, las proporciones no son significativas cuantitativamente, porque puede ser 6 personas respondieron esto y eso no es significativo cuantitativamente. Y eso fue un problema de la investigación. Entonces, terminamos siendo mucho más flexibles en en la metodología, que los investigadores en realidad, por ejemplo, en Brasil era más fácil porque lo trabajaron con los DAS. Entonces, hay IPEA y otros tienen datos perfectos. Entonces uno puede ver inclusive las series históricas. Entonces va viendo, lo que había que hacer era estudiar el background de cada uno. Y eso fue lo que hicieron los investigadores. Los investigadores lo que hacen es, una vez que tenían al grupo de estudio, a su objeto, y cuantificado, lo que hacían era decir, bueno, pero estas personas vienen más porque vienen de la Academia Militar de Bolsonaro o porque venían de un partido que hizo coalición con Bolsonaro, entonces acá. O estos venían ya del PT, son viejos cuadros del PT. Era muchas veces es muy fácil porque son personas conocidas, o sea, es mucho más reconocible. Otras veces no, hay que usar redes. Hay que ir a las redes y ver Facebook, Twitter, y ver el pensamiento de las personas, y uno va identificando de dónde vienen o qué son, o los currículums de las personas. Entonces, fuimos siendo más flexibles y que los investigadores
pudiesen cada uno, en Uruguay también tuvimos bastante acceso en los cargos altos quiénes eran, porque también están el servicio civil lleva un listado de los cargos de confianza. Pero para abajo es más difícil. Además, para abajo en Uruguay, y yo creo que en Brasil, a nivel federal también, el patronazgo es entre burócratas, no entra gente de afuera. Y es muy particular, eso es muy de Brasil y Uruguay, o de sistemas con servicios civiles desarrollados. Mientras que el patronazgo en Argentina es de outsiders. No, 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 no. Y no necesariamente, como lo dice ahí Mercedes Llanos, es partidario. Quizás es alguien que lo designó el ministro porque lo conocía y ese a su vez designa a su vecino, pues le debía un favor y lo trae para la maquinaria de gobierno. Es bien distinto. En Brasil y Uruguay eso no es posible. Entonces, el patronazgo es cooptación de burócratas a niveles bajos y medios, con excepciones. Nosotros tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social, hay alguna entrada en la salud, que es un servicio descentralizado, ahí no estaría la administración central, sino un servicio descentralizado. En la pandemia se contrataron 300, 400 personas, pero que por lo general eran filiación política. Y luego en una rendición de cuentas, en una ley presupuestal, se los termina presupuestando, es decir, dejándolos como fijos. Hay distintas formas. Pero bueno, metodológicamente eso, fuimos y para explicar el por qué una configuración de patronazgo, por qué acá domina uno u otro, lo que le dijimos a las investigadores en los workshops, dicen, miren, bueno, tenemos, y lo hicimos con ellos, íbamos haciendo, bueno, acá hay variables estructurales y variables de agencia y ustedes vean cuáles de estas variables son más determinantes para explicar la configuración de patronazgo en su país. No podíamos ponerle un corset a los investigadores, sino que fuera el criterio de los investigadores los que decían cuál era la configuración de variables que se adaptaba más. Por ejemplo, en un lugar era el hiperpresidencialismo. En Uruguay era el altísimo índice de institucionalización de los partidos. Sin duda, es un estado de partidos. No hay mucho para pensar. Creo que ya casi ni quedan, porque en Europa se han debilitado mucho. Creo que es un rara avis, y no sé si en algún momento se irá a debilitar, pero por ahora no muestra signos de debilitamiento. Entonces, acá para los investigadores fue muy fácil decir, bueno, acá la configuración, el alto índice de institucionalización del sistema, los poderes limitados del presidente, tener gobiernos que no son refundacionales. Acá ningún gobierno, ni la derecha ni la izquierda, viene diciendo que va a refundar algo, sino que siempre hay, y uno los ve, ahora fueron juntos a Argentina a recibir el premio Ana Frank, Sanguinetti, Lacalle Pou y Orsi, y Yamandu Orsi. O sea, salvo que cambie, ¿no? Pero por ahora no hay actitudes refundacionales. Por lo tanto, y eso se refleja en el tipo de patronazgo también. Bueno, la metodología es eso, fue flexible. No pedíamos un número mínimo de entrevistas, sí con que hubiera stakeholders, funcionarios políticos, y para determinar por qué una configuración u otra, determinadas variables que le iban eligiendo de un menú que trabajamos,
el propio investigador. Thank you. So, Lorena also said, gracias Conrado, es muy importante la discusión de cómo pensar en las diferencias y cómo esto es un desafío para un estudio comparativo y pareció muy importante de la discusión de entrada, insiders versus outsiders y cómo se diferencian sistemas de contratación en América Latina. La otra dimensión importante parece ser cargos de alto nivel y cargos de burocracia bajo media. Não me queda claro se tratariam de diferenciar os níveis da burocracia. You mentioned this, so it would be interesting to hear you. And I will also, we have other questions here. I will also just add that also if you think that how can we use this typology to understand regional and local governments? So if you can mention both, just the levels of bureaucracy, but also different levels of government. Yes, yes, of course. Empezando por lo último, yo creo que a nivel subnacional esta tipología se puede aplicar absolutamente, solamente que va a dar otros resultados, porque a nivel subnacional el operador a nivel territorial es muy importante. A nivel federal no lo es. Aprovecho para contestar la otra pregunta también. Nosotros sí pedimos que se estudiara el patronazgo en el nivel alto, medio y bajo. Y fue también toda una discusión, cada uno que entiende por nivel alto, medio o bajo. Es difícil tener muchos países y alguno entiende por nivel alto una cosa, otro entiende otra y otro entiende otra. En Brasil, por ejemplo, hubo a mi criterio, como es muy fácil estudiarlo, una concentración muy grande en los DAS. Y yo creo que habría que estudiar más el nivel medio y bajo, qué está pasando en esos niveles. Pero la tentación de los investigadores brasileños es ir a ver a dónde está la data. Es mucho más fácil. Yo haría lo mismo. Pero entonces queda como poco estudiado, y en Chile también. Tú, cuando sentís a un representante del gobierno chileno, solamente habla del sistema de alta dirección pública, no habla del resto de la administración pública, donde más del 60% no tienen carrera administrativa porque son contrata, y lo que ellos le dicen contrata. O sea, son contratados que se les renueva el contrato año a año. Muchos entran por pruebas meritocráticas y otros no. Eso depende del ministro. Entonces, Chile tiene un problema grande a nivel del bulk, del grueso de su administración pública. Lo que pasa es que siempre habla de lo que le va mejor, que es el sistema de alta dirección pública. Pero en toda Latinoamérica tenemos un problema con nuestra administración pública. Quizás en Brasil y en Uruguay, yo diría como dos países donde es muy difícil entrar si no es por concurso. Ahora, después está cuál es el nivel de los concursos, y luego es cómo asciende internamente, cómo es la carrera de un funcionario público. Y si ahí entra el patronajo a jugar o no entra a jugar. Creo que en Uruguay entra de una forma más fuerte que la que entra en Brasil hoy en día, el patronajo a jugar en la carrera y los incentivos de un funcionario público. En ese sentido, Brasil está muy bien ubicado en la primera posición, en América Latina. Eso no quiere decir que no tienen muchísimas cosas que hacer y tienen toda una discusión sobre las carreras transversales o verticales que todavía tienen para definir y discutir, ¿no? Pero, o sea que sí, yo creo que se puede llevar a nivel subnacional, la tipología sería necesario, este seminario que Eduardo ha hecho sobre, inclusive, esto tiene que ver con las capacidades estatales.
¿Cuál es la calidad del patronajo? ¿Cuál es la abundancia, es decir, cuál es la densidad de ese patronajo y cuál es la calidad de ese patronajo? Porque, por ejemplo, el profesional partidario que está en la primer celda nuestra, ¿no? No es una mala figura, porque de alguna manera está elegido por sus características técnicas, pero si no tuviera vínculos partidarios no llega a donde está. Y eso quizás hace que yo esté perdiendo a la mejor persona en ese lugar, porque me limita el que tenga vínculos partidarios. Y además sabemos que esos vínculos partidarios no son cualquiera. De repente es un ministro que insiste con una persona determinada y me achica mucho la piscina de donde tomo a esa persona. Ahora, por lo menos hay una accountability partidaria, le responde a alguien esa persona. O sea, no es malo que tenga una accountability, pero de repente estoy perdiendo en calidad de la política pública. Si yo tengo muchos profesionales partidarios, quizás estoy designados a esos niveles, no estoy dejando llegar a burócratas de carrera que son brillantes, que jóvenes, con iniciativa, con innovación, y que no llegan porque no tienen vinculaciones partidarias. Entonces, si bien no es una mala figura, yo la prefiero a otras, a la Parachic o al Agent, o este, y el tecnócrata programático, está muy bien, en el sentido de que está elegido por sus capacidades técnicas, pero no responde a quien lo designó en ese momento. Eh, y un poco puede dar un lugar a una inestabilidad institucional, no responde a un programa de gobierno. Eh, yo quizás todavía hablo en términos muy antiguos para la ciencia política, porque pienso mucho en Uruguay y pienso en los partidos, cuando en realidad los partidos se están deshaciendo en todas partes. Y yo creo que una de las fortalezas de la democracia uruguaya son los partidos, pero reconozco que se están deshaciendo en todas partes. Now I will open to Eduardo. Eduardo, I will allow you to talk, so I will open here your microphone so you can speak. Ok. Eduardo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Conrado? Gracias verte una vez más y gracias por la charla del día de hoy, buenísima, perfecto. Mira, Conrado, dos preguntas para vos muy rapiditos. Una es, a ver, en la lectura del libro yo no me acuerdo correctamente si el modelo, si la tipología posibilita hacer una comprensión, por ejemplo, si hay, eh, no sé exactamente si estándares, pero distintas formas de utilización del modelo de acuerdo con la ideología política. Es decir, si a ver, los partidos de izquierda tienen un determinado tipo de apropiación de patronazgo, si los de derecha otro tipo, y ahora también con este proceso de democratic backsliding, si hay una manera de utilización. Entonces es un poco esta. Y la segunda pregunta es, si tú crees que la tipología podría también ayudar en una comprensión más longitudinal. Es decir, podemos tener distintos gobiernos de izquierda, pero cambia la manera como los de izquierda hacen claro. patronazgo, longitudinalmente. Los de derecha también de la misma manera. No, a ver, en el caso del gobierno del PT en Brasil, que conocemos un poquito más, los gobiernos Lula fue completamente distinto a la manera del patronazgo del gobierno Dilma, por ejemplo, ¿no? Exactamente, exactamente. Básicamente esas dos cosas ahí. Exactamente. Y además esto tiene la ventaja, porque nosotros también nos basamos muchos en los libros de Félix López y bueno, Sergio Praza mismo, en el presidencialismo de coalición y el patronajo
como una de las motivaciones del patronazgo es tener coaliciones presidenciales. Uno reparte cargos para poder tener cierta solidez en la coalición. Y ahora eso va cambiando, depende la fuerza que tenga el partido. Si yo voto mucho mejor y no soy tan débil, el tipo de patronazgo que voy a tener es distinto, va cambiando. Y esta tipología te lo permite. Si es un partido de izquierda, nosotros no distinguimos entre izquierda y derecha. Lo que pusimos es que si lo que vimos es que si había mucha influencia sindical en la fuerza de gobierno, como el PT o como el Frente Amplio, es muy probable que haya muchas designaciones políticas de sindicatos. Mientras que con Macri, por ejemplo, en Argentina, es lo que le llamaban la ciocracia, ¿no? Los CEOs de las empresas entrando Y lo otro que tú decís es que también esta tipología, y Guy la ha utilizado, sirve para los fenómenos de democratic backsliding. Es decir, que es un gobierno que llega por medios democráticos, pero una vez que llega, eroda la democracia. ¿Y cómo lo hace en parte? Criticando todo lo que tenía que ver con la burocracia profesional y trayendo, como hizo Trump con Elon Musk, que ahora se peleó, pero trayendo gente de afuera, de las empresas, y diciendo, estos burros de la burocracia no saben nada, o estos de la burocracia que en algún momento me investigaron o me denunciaron, a estos los persigo a muerte. Entonces, yo creo que la tipología sirve mucho, porque ahí voy en las derechas, diría, antigobierno, se notan los comisarios políticos. Está lleno de comisarios políticos. Eso lo estudiaron en Estados Unidos muy bien. Yo creo que habría que hacer más investigaciones de este tipo en América Latina. Y creo que a nivel de gobiernos subnacionales sirve, Eduardo, da pistas. Es una tipología que te repito, los factores determinantes por los cuales un tipo, un rol de si es una parachic o es un profesional partidario o es un tecnócrata programático o es un agente, es decir, esa categoría la expliqué poco porque es la menos encontrada a nivel de las administraciones centrales, pero sí en los gobiernos subnacionales está llena, pero la expliqué menos esa categoría. Digo, es, es muy te va a decir mucho de si tú encontrás más de uno, más de otro. Ahora, la variable que la explica, si es un gobierno de derecha o de izquierda, eso va a depender del investigador y del momento histórico que estés estudiando. No hay un patrón que las izquierdas una cosa y las derechas otra cosa. En todo caso, las derechas se apoyan más en el empresariado y las izquierdas más en los sindicatos. Pero más allá de eso, una izquierda o una derecha no tiene por qué tener más densidad de patronazgo. Eso va a depender de muchas otras cosas. Pero yo creo que la tipología, e insisto, sobre esta tipología se pueden estudiar más cosas que nosotros no estudiamos. Cómo se alía una parachic con un profesional partidario, cómo compiten entre sí, cuál es el vínculo que tiene con el partido político, ¿está peleado o no está peleado? ¿Qué vínculo tiene con el ministro? Uno que está nombrado por el partido, ¿qué vínculo tiene con el ministro? El ministro se lo tiene que, como decimos nosotros, se lo tiene que fumar, lo tiene que tolerar, porque el partido se lo impuso,
y ahí es compleja la relación. Lo que digo es que antes no estaba estudiado qué roles cumplen, qué motivos, y ahí tenés una tipología. Te puede servir más o menos, pero por lo menos te sirve para saber. Yo no creo que sirva para hacer estudios longitudinales grandes y comparaciones perfectas. Es más bien para estudiar porque entender la diferencia, repito, entre un operador político y un comisario político es un estudio etnográfico. Eso no es un estudio a través de encuestas a expertos y comparar cantidad de respuestas. No. Eso, tengo un amigo que es el director del Departamento de Sociología de Pensilvania, que estudiaba conmigo en Buenos Aires, y me dijo, uruguayo, olvídate de hacer estudios cuantitativos con subtipos. Es imposible, porque son estudios etnográficos. So I think we have another question. Antonio ask si puede decir que el patronazgo suele ser menor relevante en los sistemas parlamentarios. No necesariamente, no necesariamente. La literatura lo que dice es que tiende a ser menor donde es fuerte la competencia partidaria. Grismal Abuse en los estudios que hizo de Europa de centro y del este. Y hay cierto consenso en la literatura. ¿Por qué? Porque cuando hay competencia partidaria, si yo sé que meto a todos los míos y tengo posibilidad de perder, me los van a sacar para afuera y los va a poner el otro. Entonces, los partidos en los lugares donde hay buena competencia partidaria y el partido de gobierno tiene posibilidades de perder, y hay partidos. El tema es donde no hay partidos. Donde no hay partidos pasa cualquier cosa. Pero donde hay partidos, disminuye un poco la posibilidad de que la tentación de un partido político de llenar de política la appointees la maquinaria del gobierno. Ahí también va a disminuir, pero eso es medio tautológico, donde hay características beberianas o donde hay fortaleza estatal e institucional, pero es un poco tautológico. Entonces, se sabe que donde hay más beberianismo hay menos patronazgo, es como que son las antípodas, pero por lo general la literatura lo que dice es competencia partidaria y fortaleza institucional. Ahí disminuye el patronazgo. Donde hay debilidad institucional, pongamos Ecuador, Perú, las posibilidades de un patronazgo muy fuerte, muy alto, son mucho mayores. O en gobiernos subnacionales en América Latina con debilidades, salvo Minas Gerais, yo qué sé, San Pablo, pero donde hay más debilidad institucional y menos competencia partidaria siempre queda el mismo. En Uruguay tenemos un déficit democrático a nivel de gobiernos departamentales, el segundo nivel de gobierno. El que gana se queda con todo. Tenemos un sistema mayoritario. Entonces, los intendentes repiten y hacen lo que quieren porque nadie los controla. No hay una junta local con peso porque siempre está en minoría para controlarlo. Y por lo tanto, el patronazgo es inmenso. En- Y ahora estamos sacando una ley que lo limite, que diga que los ingresos, pero ¿quién los controla? Este, ¿Por qué? Ahí hay poca competencia partidaria. El que está en el gobierno sabe que no lo va a perder.
Okay, Conrado, I think we are almost at 7, so I really thank you. Muchas gracias. We wish you were here with us, but we really appreciate that you could and you accept to participate online. So really thank you for that. And we use your typology in our classes, and we think Really? yes, the typology is really important to understand not only the nomination but also the roles of these types of individuals. And also you show this intersection between skills, trust, and also the institutional context. So we really think it's a very interesting typology and very useful typology. And you here show different ideas and questions that other researchers can explore in future studies. So we really thank you for that. I also thank the Department of Political Science and also the Center for Metropolitan Studies for the support to organize this seminar. And we really thank you. If we can help you in the future, please count with us. Thank you. Thank you. This is my assistant. This is my. Oh, okay. That's really cute. No, el agradecido soy yo realmente porque esto fue una pasión, fueron muchos años tratando de llegar a algo. Después tuvimos, por suerte, Kopecky mismo nos hizo un review, Noam Lupu en la revista de Harvard, Mary Lee Grindle nos dio el honor de hacernos el prólogo. Y inclusive mi tutor alemán, Hans-Jürgen Pule, una vez lo presentamos en un congreso mundial de ciencia política en Polonia y nos criticaron, nos dieron tanto palo, y mi tutor alemán, Hans-Jürgen Pule, dijo, bueno, está muy bien las críticas, pero ¿alguno tiene alguna otra idea de cómo estudiar roles dentro de... Y entonces, claro, como diciendo, nadie tenía una propuesta alternativa. Yo creo que todo esto es mejorable, las propias tipologías son mejorables. El intento, o me parece que el avance está en tratar de ver qué hacen los political appointees una vez que están adentro de la maquinaria y cuál es la intención de los políticos o de quien los contrate, del máster, de por qué los mete adentro de la maquinaria, cuáles son las razones por las que los mete adentro de la maquinaria. Y entonces si uno puede empezar luego a ver las características que tiene, los motivos, puede empezar a jugar científicamente con comparaciones, con series, lo que decía Eduardo, si son de izquierda, si son de derecha, si son gobiernos antigobierno, antiestado, antipolítica o no, o si son, nosotros estudiamos a Correa, estudiamos a Cristina Kirchner y Macri y los comparamos. Eso es muy interesante ver esas configuraciones. Y yo creo que por lo menos lo que hicimos es tener la anatomía de los political appointees, mirarlos por dentro, hacer una radiografía y tratar de entender algunos condicionantes. Quizás no pudimos ser rigurosos en la comparación entre países y sacar conclusiones determinantes. Es muy difícil sacar conclusiones determinantes en las comparaciones. Más ¿por qué? Porque va a depender de los policy field, va a depender, como decía, de muchas variables internas, pero después de los países, cómo son, o de los gobiernos y cómo van variando los gobiernos. Noboa, el caso Noboa en Ecuador, un empresario que funda un partido en un año, aparece de la nada, gana, pero ahora vuelve a ganar con una mayoría grande.
O sea, entonces, eso quiere decir que puede armar un partido, tiene tiempo de armar un partido. Entonces, creo que esas cosas son las que son interesantes estudiarlas y, bueno, entender un poco más de cuáles son los límites para llegar a profesionalizar por lo alto, a tener sistemas sajones. Ni los sajones tienen sistemas perfectos porque tienen los junior ministers, que son parlamentarios. Como cuando me preguntaban si en los gobiernos parlamentarios hay menos patronajo, no necesariamente, uno alcanza con fijarse los países del este de Europa, aquellos que son parlamentarios y que están llenos de patronajo. Entonces pero inclusive las democracias plenas como Inglaterra tienen los junior ministers, es decir, no designan un civil servant en las áreas claves de los ministerios. Traen un parlamentario a esas áreas. Después lo que hizo Thatcher también es, trajo gente de afuera y ascendió civil servants, no que necesariamente eran de su partido, sino que pensaban como ella. Pero eso, ahí es donde uno empieza a ver entre lo que es politización y patronajo, que son términos que no son iguales, pero son muy similares y hay que estudiar. Y lo mismo con clientelismo. De repente una designación de un civil servant porque piensa como yo, entonces lo haciendo rápidamente, eso no es clientelismo y es patronajo. Nada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Cuando yo me fracturé un fémur y me hicieron una operación y me lastimaron el ciático. Entonces estoy con un pie que no tengo sensibilidad, pero probablemente pueda estar viajando. Estoy tratando de recuperarme fuerte, pero es muy difícil tener un pie que no se siente, no se mueve. Entonces yo tengo que usar una órtesis que se llama para que quede en 90 grados y me cuesta mucho trasladarme, moverme. Pero les prometo que en cuanto pueda, es un debe, es un pendiente. Yo estoy ahora pensionado, retirado. Yo me jubilé de la universidad, entonces me dedico al CLAD, pero esta es mi pasión, ¿no? Estas son las cosas que me gustan, discutir con colegas, agarrar un pizarrón y estar ahí mirando las cosas y los aportes que me podrían hacer ustedes, que sé que serían muchísimos, muchísimos. Y que por discreción no están haciendo todos preguntas ni nada, así que, pero en una conversación mano a mano es mucho más lindo. Pero les agradezco muchísimo la oportunidad. Hacía tiempo que no hablaba de esto. Okay, we'll wait you here and we hope you recover fast, but we'll wait you here when you get better. Thank you, and thank you for everyone that is here watching. Thank you. We talk, we keep in touch and see you. Bye bye. Okay, wish you all the best. Bye.